La meditación de la palabra del Señor en esta mañana la encontramos en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Marcos 11, del 1 al 11, y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En el clásico del cine español, la película del maestro Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, hay una escena que marca todo el tono de la misma y que refleja una triste realidad. Veamos esta escena. ¡Que ya están aquí! ¡Que están subiendo la cuesta! ¡Ya están aquí! ¡Preparaos! ¡Música! Niña, una sonrisita a los americanos. Volcán tu Andalucía, volcán tu Villa del Río. Ahora, sonrisa. Ahora. Volcán Fiel, volcán tu Andalucía, volcán tu Villa del Río, de pico los... de que puse a un grito en la Hungría, Fiel, de representative de Luis American People, y americano yo jugar tu signo azul. Aquí todo de Luis American People, y tu signo azul. Son 2 los actores principales aquí. Por un lado, España, como tantos otros países del momento, en medio de una gran crisis social y económica, que espera con ansiedad la ayuda que se le pueda ofrecer. Por otro lado, el Plan Marshall, creado por los Estados Unidos para ayudar a muchas de esas naciones necesitadas. La escena que hemos visto es la realidad de un desencuentro entre quien espera y quien ofrece, a pesar de que se cruzan sus caminos. La ayuda esperada pasó sin más de largo. Dejando a un lado las apreciaciones históricas de la escena, lo visto nos ilustra cuán cerca podemos estar de la ayuda necesitada y cómo ésta puede no llegar a nosotros, ya sea por causa del que ofrece o del que ha de recibir. Un caso así es el que hemos leído en el relato evangélico de la llegada de Jesús a Jerusalén. La aproximación de Jesús y los suyos a Jerusalén tiene un énfasis singular en el Evangelio de Marcos. Esta será la primera referencia a Jesús en Jerusalén. Podríamos decir que se dan en este momento las circunstancias necesarias para el gran encuentro de las expectativas de Israel y el cumplimiento de estas. Llevaban siglos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, de que mandaría a su ungido para rescatarlos de sus miserias y sufrimientos presentes. El pueblo llevaba tras sí
siglos de opresión bajo el yugo de diferentes imperios. Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma han ido imponiendo su voluntad sobre los territorios y sus gentes, y por si fuera poco, las escasas posibilidades de autogobierno o gobierno limitado bajo especialmente los periodos de dominación griega y romana fueron también tiempos de dolor y sufrimiento por causa de las luchas intestinas, por el poder, por la ambición por parte de los líderes judíos, que solo trajeron más angustia y desesperanza a la gente. De ahí surge la literatura apocalíptica como una expresión de la situación de desesperación ante el tiempo presente. No hay solución posible, se pensaba, salvo en un cambio total de era. Y una vuelta a las esperanzas trascendentes, en las que solo Dios podrá instaurar una nueva era, una nueva realidad, mediante su Mesías. Sufrimiento, dolor, humillación y desesperanza alimentaban las esperanzas, las expectativas mesiánicas de los judíos. De todo esto cabría pensar que la multitud que se dirige a Jerusalén a celebrar la Pascua acompaña a Jesús con gran predisposición. Lo reconocen como el Mesías de Dios que viene a ocupar su lugar en Jerusalén, la ciudad santa. Resuenan en el camino: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Se cumple así lo dicho por el profeta Zacarías: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Sin embargo, a pesar de que inicialmente vitorean a Jesús y le aclaman como Mesías, resulta que toda la pasión y entusiasmo se esfuman una vez que llegan a Jerusalén, y Jesús aparece seguidamente solo, únicamente con los 12, observando el edificio del templo. Parece que se hace tarde, llega la noche, y es hora de volver a Betania, lugar donde se alojan. Ya no hay ruido, ya no parece que haya gente a su alrededor, no hay aclamaciones ni reconocimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están los soñadores, los necesitados, los expectantes? Jesús desanda el camino recorrido por la mañana de vuelta a Betania y nadie le vitorea ni reconoce. Todas las expectativas se han desinflado. Jesús no es al que esperaban, al menos eso creen. Lo que parecía un encuentro esperado, deseado y deseable, se trunca y se queda en nada para aquellos que antes aclamaban. Lo que entiende la multitud no es necesariamente lo que está sucediendo. Los líderes de Jerusalén y los lugareños plantean que el alboroto lo suscita un líder de provincias, uno venido de Galilea. Jesús no podía ser el rey que habría de liderar a los judíos. Lo desdeñan como un engaño, como una estafa. No es la respuesta que andan buscando. Es evidente que el problema no está en Jesús, que sabe muy bien a lo que ha venido. El evangelista Juan ya prepara a sus lectores para situaciones como esta, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como quiera que sea, lo cierto es que el encuentro que habría de traer transformación y cambio en las vidas de los judíos resulta un fracaso. Y la salvación deseada y proclamada con los gritos de Hosana, que originalmente significa «Señor, danos salvación», esa salvación no parece querer ser recibida por nadie. Los días que vivimos son diferentes a los del relato bíblico. No podemos caer en el simplismo de trasladar situaciones porque vivimos en mundos diferentes. Pero eso no evita las obvias conexiones entre la situación descrita en el texto y la nuestra propia. El texto bíblico nos ha descrito una situación vital complicada para el pueblo judío y cómo ellos afrontaron sus expectativas y especialmente cómo percibieron a Jesús, a la realidad del reino de Dios que representaba, que proclamaba, que acercaba y que no entendieron
ni aceptaron. Nosotros hoy vivimos un tiempo de angustia, de enfermedad, de aislamiento, como la mayoría de nosotros jamás habremos experimentado antes. Decimos que la solución la encontraremos juntos, pero nos vemos confinados en casa y vivimos aislados, añorando un abrazo de la familia y los amigos. La angustia que provoca la incertidumbre económica no se calma con las promesas de fondos europeos, ni con las facilidades de posponer pagos y endeudarnos hoy más para pagar mucho más mañana. No sabemos si seremos los próximos en contagiarnos, ni si seremos los próximos en sufrir un ERTE. Pero en medio de esta angustia e incertidumbre en la que estamos instalados, mantenemos la convicción de que saldremos de esta situación. Todos estamos empeñados en ello. Y vemos diariamente en los medios de comunicación mensajes de optimismo, propuestas de afrontamiento y resistencia para superar esta crisis que se ofrecen y a las que se les da voz desde los ámbitos del deporte, la música, el cine, la literatura, la pintura, la sanidad, la política, la economía, la prensa, la restauración. Cualquier esfera de la vida tiene eco mediático estos días ofreciendo alternativas, soluciones, esperanza. Pero, ¿sabéis qué? No se oye nada acerca de la fe como remedio, como ayuda, como solución. De la misma manera que el pueblo judío en el tiempo de Jesús no le acogió, no le vio como la solución a las necesidades de sus vidas, tampoco hoy ese encuentro está teniendo lugar. La gente no está buscando en Dios la salida a su situación de crisis, no nos engañemos. A fecha de hoy no es más que un buen deseo que todos los cristianos albergamos, de que de esta crisis la gente pudiera reconocer su fragilidad, sus limitaciones y entonces buscaran en Dios su fortaleza, su provisión, su esperanza. Pero al igual que en la entrada de Jesús a Jerusalén, el encuentro en este momento es un encuentro fallido. Y no es porque el Señor haya dado la espalda a nuestro mundo en este tiempo singular de crisis. Por supuesto que no. Dios sigue cercano a todos y cada uno de nosotros, a su creación y a sus criaturas, creyentes y no creyentes, ofreciendo amor, consuelo, compañía, transformación y esperanza en este tiempo de sufrimiento y angustia. De la misma manera que Jesús se acercó a Jerusalén para traer esperanza, restauración, salvación al pueblo, también hoy el Señor sigue acercándose a nuestras vidas. Recordemos las palabras del profeta Isaías. Así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Esa es la promesa de Dios para cada generación, y es la promesa de Dios para nosotros hoy. El Señor sigue saliendo a nuestro encuentro, pero lo triste es que no tiene quien le reciba. En unas semanas saldremos del confinamiento y de todas las medidas extraordinarias que nos han tocado vivir. Poco a poco irán quedando atrás las largas estancias domiciliarias, las prohibiciones de desplazamiento y de reunión. Aunque aún suena como algo lejano, llegará. Podremos regresar a muchas de las actividades que habíamos dejado por el confinamiento y deseablemente podremos recuperar nuestra rutina de trabajo. No serán tiempos sencillos, pues la nube de la crisis económica se cernirá sobre nosotros amenazante. Aún habrá incertidumbre, pero iremos recuperando o reconstruyendo una normalidad en la que ya
no nos acordaremos de que un día clamábamos por la derrota del virus, por recuperar la salud y la normalidad. Llegará ese día en el que el encuentro posible no tendrá lugar, porque muchos no habrán reconocido que el Señor se ha acercado a nuestro mundo durante esta crisis y que ha estado con nosotros, extendiendo su mano de misericordia, provisión y salud. Muchos simplemente no lo reconocerán. Muchos ni tan siquiera se habrán enterado de que el Señor está aquí, a su lado, buscando ese encuentro transformador. Frente a la multitud, la muchedumbre, los muchos de los que oímos en el relato evangélico y a los que nos referimos al hablar de la gente en nuestros días, frente a todos estos estás tú. Porque el encuentro del Señor con las multitudes es por encima de todo un encuentro personal. Él no ha dejado de estar, de venir a tu vida, de tender su mano para hacer de tu realidad personal y comunitaria algo diferente. La vida no tiene que ser siempre un fatalismo desesperanzado, ni una incertidumbre constante. En Jesús hay esperanza para tu presente, hay esperanza para tu porvenir. Y eso también es para ti, que te dices cristiano. Porque en muchas ocasiones los cristianos también perdemos las oportunidades de encuentro con el Señor, con los suyos. En el Apocalipsis de Juan leemos las palabras del Señor que dicen: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo». ¿Cuántas veces no hemos usado este versículo como una invitación al no creyente a abrir la puerta de su corazón ante la llamada salvadora del Señor? Pero con frecuencia olvidamos que estas palabras fueron dirigidas a una iglesia, a la iglesia en la Odisea, a creyentes, no a incrédulos, a cristianos que habían buscado sus propias soluciones y habían dejado al Señor fuera de sus vidas. El encuentro se torna en desencuentro y el Señor tiene que volver a provocar un encuentro restaurador. ¿Qué vas a hacer tú cuando pase todo esto? ¿Buscarás otra vez tus propias soluciones? ¿Decidirás volver a ocupar tu tiempo en todo y quizás poco o nada para el Señor? ¿Tus dones, tus recursos encontrarán destino en todo aquello que dejaste? Y quizás olvidarás dar encuentro en tu iglesia, en tu prójimo. Es a Jesús a quien esperas. Es Él quien ha salido a tu encuentro en cada momento de tu vida, especialmente en los más difíciles, y te quiere ayudar, quiere traer alivio a tu dolor, consuelo a tu tristeza, certeza a tu incertidumbre, cuidado y provisión en tus momentos de necesidad, aliento en tus derrotas, propósito y sentido a tu vida, a tu matrimonio, a tus relaciones, a tu presente, a tu futuro. Jesús llegó a Jerusalén y los gritos y vítores se difuminaron pronto. Hoy el Señor sigue haciendo su entrada en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestras familias, en tu vida. La palabra del Señor te invita en este día a salir al encuentro de Jesús, como ya lo están haciendo muchos, y confesarle como tu Salvador, y sumarte a aquellos que salimos a recibirle y gritamos: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor».